Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Derecho, modalidad virtual. Nuestro grupo está integrado por Kerly Magallanes, Mercy Medina, María Mendoza, Ingrid Briones, Johnny Jara. En esta oportunidad se nos ha permitido trabajar en la materia de argumentación y hermenéutica jurídica para analizar un caso y las formas de argumentación y fundamento que presenta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso elegido por nosotros fue el del señor Montesinos versus Ecuador. El presente caso es acerca de la detención de Mario Montesinos Mejía por haber encontrado en su casa armas, la cual se llevó a cabo en el marco de la operación llamada Operación Ciclón, que tenía como propósito desarticular a una gran organización de narcotráfico. Por estos hechos se le aplicó la medida de prisión preventiva durante 6 años en base al artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, que establecía para ello bastaba la existencia de indicios de responsabilidad y que en la misma instancia se abrieron 3 procesos en su contra que tardaron en resolverse al menos 6 años. Además, mientras estuvo detenido, el señor Montesinos sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora bien, dentro de este caso, la secuencia de los hechos tiene un eje de suma importancia, empezando desde la fecha 19 de junio de 1992 hasta el 25 de octubre del 2007, en la que se violentó más de un derecho, tales como derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, que están protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que otorga una sentencia de rescisión de daños materiales e inmateriales por parte del Estado ecuatoriano al señor Montesinos. Para el señor Montesinos, el día 19 de junio de 1992, jamás imaginó que empezaría un sinnúmero de sucesos que marcarían para siempre su vida. El inicio de esto se dio cuando el Servicio de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional inició la Operación Ciclón, con la que se buscaba desarticular una gran organización de narcotráfico. El día 21 de junio, los agentes policiales interceptan el vehículo que era conducido por Mario Montesinos Mejía y procedieron a detenerlo. Estos le indicaron que contaban con una orden de detención en su contra y una orden para allanar su domicilio, cuyos documentos no constaron en el expediente. Ingresaron al domicilio del señor Montesinos y encontraron supuestamente armas, por lo cual tenía que firmar un acta. Al negarse a esto, fue llevado a una celda de aproximadamente 11 metros cuadrados que fue custodiada por 2 guardias sin uniforme que portaban ametralladoras, donde estaban otras 13 personas más. El 13 de agosto de 1992, el señor Montesinos recibió por primera vez una boleta de detención emitida por la jueza primera de lo penal, que ordenaba, en base al artículo 177 del Código de Procedimientos Penal, que se mantuviese la prisión preventiva. Entre el 16 y 30 de noviembre de 1992 se abrieron 3 procesos penales en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes y testaferismo. Estos tuvieron sustento en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En el mayo y noviembre de 1998 fueron sobreseídos respectivamente los procesos relativos a los delitos de conversión y transferencia de bienes y enriquecimientos ilícitos. En marzo de 2004 se emitió una sentencia absolutoria a favor del señor Montesinos respecto al delito testaferismo, que habría sido apelado por el Ministerio Fiscal el 10 de septiembre de 1996, y el señor Montesinos interpuso un recurso de habeas corpus ante el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. En este alegó la legalidad de su arresto, pues se realizó sin orden de detención, y firmó sus declaraciones bajo coacción, siendo víctima de golpes y amenazas, que se encontraba detenido por más de 50 meses. No se le informó sobre las razones de su detención y no había contado con un abogado. Sin embargo, 6 días después, el recurso fue declarado improcedente, siendo procesado por parte de la Comisión por 3 delitos. Ante esta decisión, el señor Montesinos presentó una apelación al Tribunal de Garantías Constitucionales, y el 30 de octubre de 1996 indicó ante el Tribunal de Garantías Penales Constitucionales que se había extendido el plazo razonable para dictar sentencia entre 3 procesos y ordenó su liberación. El 14 de abril de 1998, la parte peticionaria presentó otro recurso de habeas corpus indicando que el señor Montesinos había estado detenido por casi 6 años,
señalando tres sentencias antes mencionadas sin ser cumplidas. No obstante, el 21 de abril de 1998 el alcalde declaró improcedente dicho recurso y indicó que la duración de la detención era razonable. Se resuelve que el nuevo recurso de apelación el 13 de agosto de 1998 por el Tribunal de Garantías Constitucionales, disponiendo su inmediata libertad, que consideró, en base a las posibles penas que serían impuestas en el caso de ser declarado culpable, que el plazo de detención preventiva no era razonable. En el análisis de la normativa de los derechos transgredidos, entre ellos están derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a no ser privados de libertad ilegalmente, el derecho a no ser privados de libertad arbitrariamente y consideraciones sobre la duración de la detención preventiva, el derecho al control judicial de la prisión preventiva, el derecho a contar con un recurso para controvertir la detención, derecho a la integridad personal, derecho a las garantías jurisdiccionales y a la protección judicial, derecho a las garantías judiciales. La Corte IDH ha reconocido que las reglas de inclusión de las pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles o inhumanos se encuentran reconocidas por diversos tratados y órganos internacionales de derechos humanos y tienen un carácter absuelto e inderogable. En este caso, la CID observó que la declaración presumaria del señor Montesinos, en la que aceptó tener armas en su domicilio, fue incorporada en el informe policial, Operación Ciclón, en base en el cual le abrieron 3 procesos penales: el derecho a la defensa. El análisis del expediente de la CID indicó que el señor Montesinos no contó con un defensor legal en las diligencias preliminares ni durante las posteriores declaraciones rendidas ante policías y agentes fiscales. Por lo tanto, indicó que el Estado de Ecuador, el principio de presunción de inocencia, la razón del proceso penal de la CID, observó que los 3 procesos penales en contra del señor Montesinos tuvieron una duración de al menos 6 años. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Específicamente, desarrollar programas de formación para cuerpos de seguridad, jueces y fiscales sobre la prohibición absoluta de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las obligaciones derivadas de la regla de exclusión. Asegurar que las autoridades estén debidamente capacitadas en cuanto a su obligación de iniciar de oficio investigaciones penales frente a denuncia o razón fundada sobre posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y asegurar su debida aplicación a los funcionarios a cargo del tratamiento de las personas privadas de libertad. Sentencia. El señor Montesinos emitió una declaración sin abogado. Estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 38 días después de su detención, lo que prueba plenamente que no tuvo la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa, por no contar con defensor público ni abogado. Según el magistrado de las Américas, el Estado también violó los derechos humanos de Montesinos porque obtuvo declaraciones presuntas bajo coacción, pero sin embargo han demostrado su valor en procesos judiciales. Ahora el Estado ecuatoriano debe pagarle una reparación de 50.000 por haber vulnerado sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial. Además, el Estado ecuatoriano deberá iniciar la investigación necesaria para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la sentencia, así como la tortura denunciada por Montesinos en 1996. Dentro de la normativa y el análisis jurídico, al transgredir todos los derechos mencionados, nos queda el conocimiento de que los derechos se deben cumplir a cabalidad. Por lo tanto, el enfoque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple al 100% su labor de hacer justicia para el inocente. Gracias.